Gloria a Dios. Y muy bien, vamos a compartir la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Del verso 3 en adelante, lo cual dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora cuando vamos a compartir tu palabra, Dios mío, te pido, Rey, que tú puedas bendecir cada uno de los que nos escuchan en esta tarde, cada uno de los que nos alcanzan a oír, y aún aquellos que estén allí en las redes sociales, que puedan ver este video, esta predicación, sean bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús, cada uno de los radioescuchas, cada persona, bendícele a través de esta palabra de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema a compartir es nadando en su presencia. Yo quiero hablar en esta tarde, en esta hora, personas que en determinado momento recibieron a Cristo. A todos aquellos hermanos que en una oportunidad tomaron la decisión de seguir a Jesucristo, tomaron la decisión de buscar a Dios, y que cuando tomaron esa decisión pudieron experimentar el mover y el poder de Dios en sus vidas. Pudieron experimentar un mover de gloria poderoso en ellos. Pudieron ver cómo la gloria de Dios se manifestó en ellos, o cómo sentían ese mover del Espíritu de Dios dentro de ellos, de tal manera que sentían que sus vidas habían cambiado para siempre. ¿Y por qué digo que quiero compartir esta palabra con toda esa iglesia, con todos esos hermanos? Porque lamentablemente con el pasar de los días se han conformado con vivir una vida vacía, una vida seca, o con el pasar de los días aquella unción, aquel mover de Dios, aquel mover del Espíritu en su vida se fue apagando, y se acostumbraron a vivir una vida en conformidad o conforme. No hay una búsqueda profunda en Dios, no hay una búsqueda profunda en su presencia, y esto los ha llevado a estar en una condición que han pasado años y tiempo y meses, y la condición cada vez es la misma, el mismo conformismo, la misma sequía, la misma vida seca, muerta, en que no acontece nada en su vida, cuando la Biblia establece que en la iglesia y en los hombres y mujeres que han recibido a Cristo debe haber un mover de parte de Dios. Algo tiene que pasar en la vida de un cristiano, no puede ser todos los días lo mismo, algo tiene que acontecer. La palabra de nosotros leímos, encontramos que dice que el profeta Ezequiel, para aquellos teólogos o personas que conocen la palabra, la interpretación bíblica es una restauración que viene para Israel. Pero que en esta hora tomamos este pasaje bíblico para traer una ilustración o traer una aplicación a nuestras vidas de lo que es la presencia de Dios. El mismo Dios que restaura a Israel es el mismo Dios que restaura su iglesia, es el mismo Dios que levanta su iglesia y que te levanta a ti en esta hora. La Biblia dice que Ezequiel vio un varón que se le aparece, pero antes de ver al varón vio que las aguas salían de la casa de Dios. Unas aguas salían y que salían por el umbral de la puerta y que comenzaban a inundar y comenzaban a salir y inundar todo aquel lugar, y era la presencia de Dios, la gloria de Dios que salía del templo y salía para traer vida, para vivificar. Y dice que aquel hombre vio un hombre con un cordel, y aquel cordel dice que le midió 1000
codos, y aquel hombre comenzó a caminar, que le midió y comenzó a caminar, y el agua le llegaba a los tobillos. Tristemente, mucha gente recibió a Cristo y entró en la presencia de Dios, pero solamente quedaron con el agua a los tobillos. O sea, nunca se propusieron o se han propuesto buscar a Dios a mayor intensidad o a mayor profundidad. Siempre han visto grandes hombres de Dios, siempre han leído lo que hacían los apóstoles y lo ven como algo inalcanzable, cuando el mismo Espíritu Santo que estaba en ellos está en ti para respaldar y para hacer contigo también. La Biblia dice que aquel hombre caminó y llevaba el agua a los tobillos, pero llegó un momento que aquel hombre con el cordel volvió a medir nuevamente y le dijo que siguiera caminando. Aquel hombre siguió caminando, pero ya el agua llegaba al muslo, ya el agua iba más profundo, y cuando iba caminando dice que le dice nuevamente, le mide otra vez con el cordel y vuelve a caminar, y ya el agua iba a la cintura, sus lomos, pero dice que vuelve a medir nuevamente, pero ya cuando entra en la última medida que hacen, ya no era el agua a los lomos, sino que iba a nado, porque no podía caminar. En aquel momento la presencia de Dios, la gloria de Dios iba nadando en medio de ella. Hay gente que se ha acostumbrado a estar en la orilla, hay gente que se ha acostumbrado a estar todo el tiempo en la orilla, y te voy a decir algo: los que están en la orilla son los niños. Cuando usted va a una playa, cuando usted va a un río, cuando usted va a un lugar donde la gente va a bañarse y a disfrutar allá un rato, los niños están en la orilla porque no saben nadar. ¿Sabe qué está aconteciendo hoy? Que hay cristianos que están en la orilla, son viejos en el evangelio, pero todavía son niños, no han aprendido a entrar en la profundidad, no han aprendido a entrar en lo profundo de Dios. Son niños, son personas que en su mente todavía siguen siendo niños espirituales, infantiles todavía, y pasa el tiempo y no maduran, no entran en profundidad con Dios, no aprenden a buscar a Dios, no entran. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a estar en la orilla solamente. En la orilla los niños juegan y tienen miedo de entrar a lo profundo. Y mucha gente está en la orilla jugando, pero no se atreve a entrar a la profundidad. La palabra de Dios dice que en una oportunidad Jesús llega a la orilla del mar y comienza a predicar el evangelio en una barca. La barca era la del apóstol Pedro. El apóstol Pedro prestó su barca para que él predicara la palabra. Pero había un problema, y era que ellos pasaron toda la noche pescando y no habían logrado nada. Habían salido a pescar y no habían logrado nada. Y durante toda la noche no habían logrado alcanzar nada. Y Jesús llega y entra a la barca. Ellos están lavando las redes, pero Jesús llega y entra a la barca. Y cuando está en la barca comienza a predicar la palabra. Pero después que sale de la barca, le dice que va el mar adentro. Y dice el apóstol: hemos pasado toda la noche pescando y no hemos logrado nada, pero en tu palabra nosotros echaremos la red. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente ha recibido una palabra de parte de Dios, pero se quedó en la orilla y no ha recibido nada. Mucha gente ha recibido un llamado de parte de Dios, pero se quedó en la orilla y no ha recibido nada. Sigue siendo el mismo enano, sigue siendo el mismo infantil, sigue siendo la misma persona que nunca ha podido recibir nada, porque no se ha atrevido a creer la palabra de parte de Dios, y no se ha atrevido, no ha querido hacer lo que Dios le mandó a hacer, y no ha querido asumir el compromiso con lo que Dios le entregó, y por tal motivo sigue en la orilla. Dios le dio una palabra, pero no sale de la orilla. Dios le dio la palabra, pero no se atreve a entrar en profundidad, sigue estando en la misma condición. En esta hora yo te vengo a decir algo: ya basta de estar en la orilla, ya basta de estar en la misma condición, ya basta de estar en el mismo sitio. Dios te está llamando a reflexionar y a entrar en profundidad con Él, para que puedas ver lo que Él te prometió. Y cuando te digo te prometió,
No es solamente una palabra que te hayan dado proféticamente. Algún profeta, ministro de Dios. Te estoy hablando aún de la palabra profética que está en la Biblia. Porque la Biblia dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. Esto es para los que creen. Que en el nombre de Jesús pondríamos la mano sobre el enfermo y sanarían. Esto es para los que creen. Pero el motivo por el que hay muchos a un ministerio que están secos, venanos, vacíos hoy en día es porque no se han atrevido a entrar a profundidad. No se han atrevido a creer la palabra de Dios. No se han atrevido a creer lo que Dios les ha dado. Y por lo tanto siguen en la misma condición. En esta hora yo te vengo a decir que el tiempo de levantarse es hoy. En esta hora yo te vengo a decir que es el tiempo de salir de la orilla y dejar la niñería y entrar en seriedad con Dios y a buscar la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el profeta dice que iba cruzando a nado. Y el agua iba fluyendo, iba corriendo. Y por la ribera del río iban haciendo plantaciones, iban haciendo árboles hermosos. Iba trayendo vida a aquel lugar. Y él podía ver lo que Dios estaba haciendo. El motivo es porque mucha gente no ha podido ver nada. Es porque no se ha atrevido a salir de la orilla. El motivo por el que mucha gente no ha podido ver nada es porque no se ha atrevido a creer la palabra que Dios puso en su corazón y el llamado que Dios entregó en sus manos. Alabado sea Dios. Ese es el gran error por el que mucha gente hoy está estancado. Por el que mucha gente hoy está sentado en una iglesia y no hace nada. ¿Sabes por qué? Porque no te has atrevido a entrar en profundidad con Dios. Y mucha gente está como Pedro. Estoy cansado. Yo no hice nada en toda la noche. Hay gente que el fracaso lo sentó y lo tiene sentado hasta el día de hoy. Y no se han atrevido a levantarse y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Hay mucha gente que está en esta condición. Pero yo te vengo a decir algo en esta hora. El Dios del cielo, nuestro Dios, en esta hora te está haciendo un llamado a una nueva oportunidad. Ya basta de estar en la orilla. Es tiempo de levantarse de ese lugar y comenzar a caminar en la profundidad de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Ezequiel estaba en aquel lugar iba cruzando a nado y luego comenzó a mirar hacia atrás y comenzó a ver como el agua iba entrando al mar muerto, iba entrando a un lugar donde había muerte y comenzaba a ver vida, porque en la presencia de Dios hay vida, en la presencia de Dios hay sanidad, y la agua que salía del trono de Dios, de la casa de Dios, comenzaba a inundar y comenzaba a dar vida a aquellos que estaban muertos, y ellos comenzaron a ver lo que Dios comenzó a ver lo que Dios estaba haciendo, cómo venían peces a la vida, gloria a Dios, cómo comenzaba a ver peces en aquel mar que era muerto, y la gente comenzaba a pescar, y habían pescadores que tiraban, gloria a Dios, las redes, que lanzaban las redes para sacar peces, y había gente recibiendo la vida de parte de aquel río que salía de la casa de Dios. Hoy hay un río que sale de la presencia de Dios, pero no es, aleluya, para aquellos que quieren estar en la orilla, es para los que quieren entrar en profundidad. Es para los que quieren nadar y entrar en profundidad con Dios. El problema es que hoy los ministerios, los talentos, los dones no entran en profundidad con Dios. No es que ya no estén, es que no hay profundidad en Él. No es que ya los dones no se están manifestando, es que los que lo tienen no entran en profundidad con Dios para que se manifiesten. ¿Cuántas personas no tienen dones hoy? Y ni siquiera saben. Pero es que no tienen una relación con el Espíritu Santo.
no se han atrevido a ser amigos de Dios como Abraham. No, es que eso era para Abraham. Abraham era un hombre igual de carne y hueso, igual que nosotros. Solo que su corazón se atrevió a ser amigo de Dios. Y Dios quiere que tú te atrevas a ser amigo de Él. Y te atrevas a buscarle. Y te atrevas a pasar tiempo con Él. Y te atrevas a pasar tiempo en intimidad con Él. Y te atrevas a buscar su rostro. Entonces, para que seas amigo de Él. Porque los amigos entran en conversación. Los amigos hablan. Los amigos no están distanciados. Pero es triste ver hoy una iglesia que está distanciada de Dios. Una iglesia que dice servir a Dios, pero está distanciada de su presencia y no hacen ningún esfuerzo en acercarse a Dios en oración. No tienen momento de intimidad con Él, y eso le está llevando a una vida conformista. Muchos son religiosos solamente. Van a una iglesia, se sientan allá, escuchan y se van a su casa otra vez. Una religiosidad. Voy solamente porque, bueno, para que el pastor me vea, para cumplirle a Dios un tiempo determinado. Si el culto es muy largo, me voy antes de que termine. Si el culto se tarda, si el predicador predica muy largo, me voy antes de que termine el predicador. Pero no hay una cercanía, una intimidad con Dios. Solamente son religiosos. Por cumplir, por estar un tiempo allí. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere gente que anhele estar en su presencia. Dios quiere gente que anhele sumergirse en su presencia. Que provoquen su presencia. Que provoquen un mover de Dios hoy. Y por eso es que hay iglesias carnales, gente carnales, ministerios carnales, que no hacen nada para Dios, porque no buscan a Dios. Quizá usted irá a decir esa palabra, parece que está golpeando, pero es lo que Dios quiere: despertar gente que se levante y que haga una generación de fuego, una generación de avivamiento en este tiempo. Dios hoy está sacudiendo a alguien diciéndole: te levanta, te metes en profundidad. Señor le dijo a Pedro: ponga mar adentro. Y Pedro dijo: Señor, hemos pasado la noche pescando. Queriendo decir: estoy cansado, estoy agotado, allá no hay nada, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Si fracasaste, no importa, levántate y entra nuevamente. Cree la palabra que Dios te dio. Y entonces verás lo que Dios te prometió. Dice la palabra que Pedro bogó mar adentro, echó las redes. Y era tan grande la cantidad de peces que aún tuvieron que llamar a otros para ayudar. Y las barcas que fueron también se llenaron de peces, porque la bendición que había reposado sobre una gente que creyó la palabra alcanzó a otros. Porque cuando tú crees la palabra, esa palabra sobre tu vida, verás la gloria de Dios y alcanzará a otros. Verás el mover de Dios y alcanzará a otros en tu familia. Alcanzará a otros en tu sector. Alcanzará a otros. Alcanzará a tus vecinos. Alcanzará a tu familia. Porque así es Dios. Cuando hay alguien que se atreve a creer la palabra que Dios le ha dado en esta tarde, en esta hora, tú te levantas. Tú dices: yo camino. Tú dices: yo voy a lo prometido. Yo voy a lo que Dios me dio. Yo lo sigo en la orilla. Aleluya. Yo entro en profundidad con Dios. Ya basta de ser infantiles o niños espirituales y comenzar a madurar en Dios y a crecer y a buscar a Dios con seriedad. Es el tiempo. Este es tu tiempo de levantarte y ver la gloria de Dios en tu vida. Y ver el mover de Dios en tu vida. Y ver milagros creativos, milagros poderosos en tu familia, milagros poderosos en tu iglesia, milagros poderosos cuando vayas a orar. Verás la sanidad de Dios, el milagro de Dios. Hoy Dios te está llamando a una reflexionar y entrar en ese milagro de Dios para tu vida. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús.
Aleluya. Gracias, Señor.